Hola Aldo, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a País ADN. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Me encanta preguntarte eso y que me ponga esa cara. Trabajado muy bien. Me depilé así. Muy bien, me parece perfecto. Debe ser la expresión más desafortunada en lo que ha corrido el año, ¿no? O sea, y hemos tenido varias, es que dijo varias, no una nomás, varias. No es solo una, monos peludos. ¿Qué más? Les compañeres. Esas leceras de la sexo genérico. ¿Qué le pasó? Digo yo. ¿Alguno de ustedes se considera mono peludo, honestamente? Yo no. No. ¿Todo respeto, Emilia? No, a veces cuando era más chica, empezando en política, alguna me encontraba un poco mona. Pero no sé si peluda, no alcancé a saber ese adjetivo. ¿Sebastián Sichel? No, para nada. Me depilo diariamente. ¿Sí? No, mentira, pero no me considero mono peludo. ¿Qué le habrá pasado ese día a Natalia? Yo tiendo a encontrarle razón a Natalia en el fondo, pero las formas en política, pucha, que son importantes. Así Que las formas no dejan pasar el fondo. Claro, porque te quedaste con estas frases, que al final es tan mala la entrevista porque te quedas con las frases de por encima y no por el fondo de lo que quería decir, que creo que algo de sentido tenía, o al menos tenía una tesis, no sé, tenía una tesis detrás. Yo no entiendo nada. La partida que hay en inglés, porque la entrevista en el 90% plantea puntos que eran rescatables desde su posición, ¿no es cierto? Hacía un mea culpa sobre la derrota electoral, ¿no es cierto? Trataba de levantar el hecho de la importancia de sintonizar con la ciudadanía. Pero el cierre, como decimos, a veces se le soltó la cadena. O sea, ¿qué le pasó? Pero me sirve para revalorizar la entrevista larga. Yo valoro la entrevista sentada, pausada, cariña. Recuerden que la semana pasada Luis Silva también había tenido que rectificar rápidamente una larga entrevista conceptual. Y honesta entrevista. Sí. Ese es el punto. Ahora, yo creo que las dos entrevistas son honestas. No, eso tiene que ser, las dos son honestas. Es que para allá voy yo, ya. Pero después salimos a pedir disculpas. Entonces, yo eso no lo estoy entendiendo tampoco, porque te haces cargo de lo que dices o no, realmente lo piensas o no. Efectivamente, las formas no son las correctas. Para mí, lo más grave no son los monos peludos y todo la mala definición que hace de un sector político, además, sino que es, de verdad, esa lecera de la sexo genérica. A mí me parece que ahí ya rayamos en un tema de dejar fuera a toda una agenda política que no había tenido visibilidad y que gracias a este gobierno ha tenido visibilidad. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, yo creo que el PP, y alguna vez lo conversamos cuando estábamos viendo el tema de las listas separadas, efectivamente lanzó una tesis que era más que política, en un sentido de diferencias políticas de fondo, era más bien electoral. En el fondo, ocupar la elección constitucional para medir su fuerza, ¿no? Se midió la fuerza. Quedó claro más o menos en este momento político cuánto pesa el PPD más la DC y el Partido Radical en esta última elección. Y ahí, en el fondo, tratando de darle sentido a ese relato, que es yo creo que es muy fuerte, la falla, ¿no? La falla de cálculo. Está la tentación, ¿no?, de extremar el diagnóstico de cómo el discurso social se transforma, se vuelve más conservador. Entonces, ahí se cometen equivocaciones graves. Porque, claro, lo que tú decías, esta lecera, ¿no?, de los derechos de las personas LGBTIQ+, no, pues no es una lecera. Ahí ya se nos está pasando, se nos está arrancando la moto para el otro lado. Hay, obviamente, críticas que hacer cuando, por ejemplo, la agenda quizás en un comienzo fue muy, digamos, de este tercer milenio, ¿no?, posmaterial, y quizás fue poco protagónico otros temas, ¿no?, como urgencias materiales, como pensiones, pero evidentemente como sector tenemos que avanzar en ambas cosas. Ese es el desafío, no es solamente decir, mira, tengo estas convicciones, ahora las escondo, ¿no? Sobre todo, en particular, hoy día, cuando uno ve, yo miro muchas redes sociales de otros sectores políticos, no necesariamente actores políticos, cuando uno ve que hay un intento organizado por avanzar en un discurso que vaya volviendo a legitimar discriminación. Entonces, eso es súper preocupante. Sebastián, tú lo viviste más, la distancia entre el discurso público y el discurso privado suele ser fundamental para catalogar a los candidatos, a la gente que está en posiciones de poder. Lo hemos vivido esta semana además con el chat de los presidentes del fútbol, es decir, que donde se tilda de traidores y de mafia quienes lo transparentan, lo filtran, lo dan a conocer, pero que de alguna manera te da a entender que el discurso público
no es el mismo que el discurso privado, que yo creo que es el fondo de lo de Natalia Piergentili, ¿no? Súper interesante, Aldo, la reflexión. Me acuerdo yo una vez en una entrevista dije una frase que para mí Pinochet era el peor líder que había tenido, o no líder. Dije que era el peor personaje que había tenido Chile en su historia, me acuerdo siempre. Que más o menos era lo que yo veía desde la perspectiva política que yo representaba después de la ganadora primaria. Y me acuerdo que en público nadie se atrevió a contrarrestarme, pero en privado, en los chats, me llegó una camotera, pero como no me había llegado nunca, yo decía, perdón, pero es lo que siempre he dicho durante 30 años, no hay novedad tampoco en la agenda. Y después en lo privado había una conversación distinta de si convenía o no convenía decirlo, si era el minuto de decirlo o no. Y decía, perdón, pero si era algo que uno no puede equivocarse, es de dónde está la posición por la cual uno incluso ganó políticamente. Y yo creo que ahí hay algo de estas dos conversaciones. La primera, yo ahí tengo una diferencia con la Emilia. Yo creo que después de la derrota electoral que sufrió el gobierno en la Convención Constitucional, yo he dicho siempre, no hay elección que no se trate del gobierno, lo expliqué en otras elecciones constitucionales del mundo, Mateo Renzi, David Cameron y otro, como creo que ha habido poca reflexión crítica respecto a qué le pasó al gobierno. Aquí tenemos una realidad, pues, Aldo, el republicano es el partido más grande de Chile, con la mayoría electoral más grande que ha tenido en la historia un sector conservador como el que tuvo hoy día. Entonces, o si no nos cuestionamos nosotros, los que no somos parte de republicanos, ¿quién? Y más el que está en el poder. Y tengo la sensación que ha habido poca conversación privada o pública respecto a esto, y lo que le pasa, leyendo la entrevista a Natalia, es que más bien como una catarsis, porque yo creo que en privado no ha habido una conversación, porque no ha habido un cambio de giro, no se ha notado nada respecto a lo que pasó en la elección, y mi sensación, no me gusta la frase se arrancó la cadena, en general, porque siento que es peyorativa. Mi sensación es que más bien lo que ella hace es una catarsis pública ante la ausencia de un debate privado que tiene que tomarse la agenda. Reconozco lo que dice la Emilia, yo creo que si uno moralmente algo le destacaba a la izquierda chilena en su minuto, era esta sensación de que la pobreza era la prioridad y la precariedad social era la prioridad, y este cambio de agenda o esta confusión de agenda efectivamente creo que ha tenido confundido el gobierno, y lo que ella dice es eso, pero después lo transforma en algo que siempre me dicen en política que no hay que hacer, la crítica personal, que le habla a los monos peludos, que las niñas, y también estoy de acuerdo, y que se equivoca, porque el problema no es que la agenda, por ejemplo, de género no sea importante, de perspectiva de género no sea importante, es que pudo haber dicho que había que relevar las otras sin atacar la agenda que había. Y la segunda dimensión, lo de Millar, que yo creo que es lo más fuerte, a mí lo de Millar me parece fuertísimo por dos cosas, diría yo, porque denota que detrás de la conversación pública hay personas que siguen el medioevo, y lo digo abiertamente, y esa conversación es bien chiflada, porque en el fondo es como hasta burlesca, o sea, creer que lo de la pensión de alimentos es un dulce, un caramelo, que es una broma, me parece que ya a esta altura es no entender la sociedad o lo que pasa en la sociedad en que vives, que creo que es la pérdida de sentido común. Y segundo, denota cómo algunos del sector republicano, vale para el discurso de Luis Alejandro Silva o para otros, están dispuestos a aplaudir ese tipo de discursos por generar su propia identidad, que creo que también es una tragedia en Chile. O sea, se empezó a ver políticamente correcto criticar, denostar al otro por su orientación sexual, por si le pagan o no la pensión, y se empezó a legitimar esta idea de la violencia como parte del discurso. Yo creo responsabilidad de los dos sectores. Esta idea de la cancelación surgió muy fuerte en el estallido social y hoy día está sobre la mesa otra vez, y creo que hemos perdido la altura del debate público a partir de esto. Rodrigo Larriba. Sí, se le soltó la cadena, o sea, pienso que efectivamente... No, si no me gusta la frase, porque hay una cosa, una cosa animal, ¿cachai? Pero acorde a la terminología que ella utilizó, ¿no? Habló de lecera respecto de todo lo que es lo identitario, ¿no es cierto? De la agenda valórica. La agenda valórica un gobierno la tiene que tener, y es característica de este gobierno la agenda valórica. Sin duda, en el camino se ha venido dando cuenta que la inmediatez con la que la población hoy día necesita soluciones a necesidades básicas, debiera estar primero. Y en ese sentido yo le encuentro razón a Natalia Piergentili. Ese juicio que ella hace de que es importante que nos pongamos de acuerdo en una agenda que vaya a responder todas esas necesidades que la población hoy día demanda, me parece correcto, ¿no? Pero desmerecer la agenda valórica per se, que en el fondo el gobierno ha levantado, ¿no es cierto?, como consigna de respeto a esas minorías que históricamente han sido marginadas, me parece que está dentro del ethos de este gobierno, y es denostarlo, efectivamente. Ahora bien, en lo práctico, en las respuestas a las necesidades básicas de la población, sí se están viendo progresos. O sea, partimos por el tema de las 40 horas, por ejemplo. Eso es un tema relevante. El programa o el plan Calle Sin Violencia está dando resultados. Ayer Carabineros entregaba cifras, ¿no es cierto?, respecto de la baja considerable de los atracos, ¿no es cierto?, a automóviles. Hay esfuerzos
para controlar la violencia en el país, ¿no? Para controlar las fronteras. Se le cuestionó, Longton le cuestionaba a la ministra el jueves pasado, la interpelada, pero de qué manera el gobierno está reaccionando y si hay una serie de presupuestos, 65.000 millones de pesos aprobados y no vemos nada efectivamente. Bueno, oh sorpresa, la Contraloría tiene que tomar razón, luego de eso se tiene que llamar a licitación y luego toda la implementación para poder trabajar en temas de seguridad que está disponible en el mundo, en países como China, como Corea, como Estados Unidos, hay escasez de todos los materiales, todos los temas, entiendo, de análisis de balística, temas especializados que permiten ayudar en esta política, ¿no es cierto?, contra el crimen organizado. No es inmediato, y sin embargo el gobierno lo está llevando a cabo. Yo pienso que al término de este año, inicios del próximo, se van a empezar a ver esos efectos, esas consecuencias de la política pública que se está implementando hoy día, ¿no? Sí, han pasado cosas interesantes esta semana. En la semana pasada, como fue el tema del sueldo mínimo, está entrando en carrera las pensiones, o sea, esta semana vamos a ver ese debate también, por lo tanto empezamos a hablar de los temas que la gente necesita ver resultados para el bolsillo, ¿no? Y para la vida y para lo que se ha estado poniendo como una agenda social bien fuerte. Pero detrás de los dichos de Natalia Piergentili también hay algo bien claro que tiene que ver con que definitivamente no se pueden aunar estas dos listas. O sea, está súper difícil que puedan ir, sabiendo que para poder lograr algo en las municipales o algo en las presidenciales se necesitan unir, esto distancia claramente al PPD del PS. Incluso ayer la presidenta del PS también salió a decir que esto no era el tono en que se quería hablar, era justamente todo lo contrario a lo que se necesita. Yo me pregunto si Piergentili tiene que salir de la presidencia del partido. O sea, hoy día hay un proyecto de ley, ¿no es cierto? Y se está discutiendo, entiendo, en la Constitución, el sistema político, de que ningún partido que tenga menos del 5% queda fuera del sistema, eliminado. ¿Cuánto sacaron el 7 de mayo? 3,5. O sea, hoy día ese partido, el PPD, debiera desaparecer si es que estuviera implementada la ley, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un poquito patú pararse en ese pedestal y querer dar cátedra respecto de cómo es que se debe gobernar, ¿no? Sí. Falta un poquito de humildad ahí, desde mi punto de vista. Yo quería solo cerrar un poquito el tema anterior que tiene que ver con, efectivamente, cómo se construye una agenda de gobierno. Porque ¿por qué cuando Natalia Piergentili dice esto de, esta cuestión sexogenérica, como que da lo mismo? Eso tiene que ver con que este gobierno está comprometido con una perspectiva feminista. Y eso significa varias cosas. Significa, por un lado, sí, la aceptación de la diversidad, en todo su espectro, pero además significa un enfoque de política pública, que es muy relevante, y lo escuchaba acá también, cuando hablamos, por ejemplo, de levantar un sistema de cuidado. Eso significa que este gobierno actúa con una perspectiva, con un enfoque de género que de verdad es de vanguardia a nivel internacional. Estamos levantando un catastro de cuidadoras, estamos avanzando decididamente con el tema de las pensiones de alimentos, que ojalá no tuviese que hacerse, pero culturalmente es un cambio muy, muy grande que el gobierno está empujando, y son cosas que van ligadas unas con otras. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que un enfoque de género, que a veces se considera como postmaterial, como que estamos preocupados solamente de la identidad o cómo se expresan preferencias particulares, o digamos, cómo alguien se viste, cómo se siente más cómodo, no es solamente eso, sino que está todo ligado con esta idea de fondo, es que efectivamente la sociedad y el Estado como herramienta de la sociedad tiene que ayudar a avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva, que no discrimine, ya sea porque eres mujer, porque eres homosexual o cualquier otra razón. Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, con respecto a Natalia Piergentili, yo creo que efectivamente el PPD está en un momento de disyuntiva, ¿no? Porque, por un lado, lo que yo entiendo y he conversado con distintos militantes y que uno más o menos observa, además por estar en el gobierno, ¿no? Con una ministra, ni más ni menos que la ministra del Interior, uno observa que por un lado está mandando ese mensaje, pero por otro lado su presidenta está diciendo otras cosas. Entonces, yo creo que el PPD lo que tiene que preguntarse es, más allá si se queda o se va, es si este liderazgo le está sirviendo para lo que como partido quieren construir. A mí me da la impresión que todas las señales que están dando es que sí, que quieren ser parte del gobierno,
Entonces, creo que ojalá prontamente el PPD pueda resolver esta contradicción, ¿no? Que ya no creo que sea sostenible por mucho tiempo más. Sebastián, ¿debe renunciar? A la presidencia del partido, no estoy diciendo al partido. Yo creo que nosotros hablamos del PPD y la ADC porque somos medio jubilados. Mi señora siempre me dice que yo hablo de la ADC porque yo fui militante de ADC muchos años y me dice es como si habláis de tu ex, porque yo no sé lo que existe la ADC todavía. Y mi señora es un periodista informada, pero en mi mundo es una conversación como atávica, es como de la prehistoria. Yo creo que le damos mucha importancia a esta reflexión porque estamos en política, pero en el mundo real, cuando tú eres partidos que marcan el 3,5, 3,2, 3,3, de verdad son marginales y hay que reconocerlo como tal porque si no al final hacemos una reflexión. ¿Qué tiene que hacer el PP a esta altura? Creo que la reflexión de esos pocos militantes que quedan adentro y oración de ellos, no voy a opinar yo si tiene que renunciar o no, pero creo que es importante ponderarlo así, y lo digo porque me pasé toda mi campaña también como me preguntaban mucho de esto, y la EC, y usted le dice, está bien, pero esto es como que me hable otra vez de la U del 94, que yo era ídolo de Marcelo Salas, pero es otra U, la que jugó este fin de semana y empató, no tiene nada que ver con esa U, y por lo tanto creo que una conversación bien del pasado, creo que son partidos que se quedaron sin identidad, perdieron su norte y no saben mucho cómo dibujarse nuevamente, y estas partes de estas pataletas son los últimos estertores de partidos que no saben cómo definirse. Puede que yo tenga una tesis distinta que la Emilia, obvio. Yo creo que estos partidos tienden a desaparecer cuando entran. Si tú quieres votar por la izquierda con identidad de género, por etcétera, vaya a votar por otro tipo de izquierda y no por ellos, y ellos están en esta etapa como de que quieren estar en el poder, porque están, dígame que no, si los ministros más importantes son de ellos, pero no tienen una agenda propia y no saben cómo dibujarla. Y yo lo que sí comparto de Natalia, en esto quiero decirlo, es que lo que veo una desesperada forma de construir agenda, pero que lo está haciendo de la peor forma posible, por más preocupado de pegarle al de al lado que decir cuál es tu propia identidad. Yo creo que ese es el dibujo hacia adelante. Entonces ella ha generado su posicionamiento más bien en la fricción con el Frente Amplio, más que con una agenda propia liberal, que es lo que quería hacer el PP o socialdemócrata, pónganle el nombre que quieran. Pero sí hay algo bien de fondo. Yo vuelvo al tema central porque me lo preguntaba fuera la Claudia. Oye, si la elección pasada discutimos como si hubiera ganado el gobierno y ganaron los republicanos, ojo que yo no soy parte de ello, lo he dicho hace tiempo, y creo que ha habido poca reflexión crítica de eso. En general, como que volvemos a como si nada hubiera pasado. No, es que aquí el gobierno es el que ganó y la agenda que imponemos, y al otro lado alguien dice qué pasa con la DC y el PPD, y reflexionamos poco de lo que está pasando en la sociedad chilena, y creo que hay que mirarlo. O cuando tú tienes un sector ultraconservador con las posiciones que tiene, y que ganan sectores populares en todas. Yo estaba viendo los datos de La Pintana por una cosa académica el otro día y ganó en La Pintana. Hay que cuestionarse si en realidad lo que están demandando los chilenos es lo que dicen ellos o lo que dicen los otros. Hay una posibilidad soberbia. Ganó en la cárcel. Ganó en la cárcel. Hay una posición soberbia que es decir, es que no nos comunicamos bien, que era lo que yo criticaba incluso cuando yo estaba en el gobierno de Piñera. No, es que no comunicamos bien o los engañaron, o creer en realidad que parece ser que alguien está tomando una agenda que para la gente es relevante de una forma que puede ser mala, pero que es relevante, y el resto estamos hablando otra vez como de los ex, de lo que pasa con los partidos, de la estructura entre los socialdemócratas y la izquierda, entre los conservadores y los liberales, y parece que estamos siendo nosotros medio vintage en esta conversación. Hay algo que hay que mirar ahí, porque la irrupción de los autoritarismos y los populismos en el mundo tiene que ver con que vuelven a interpretar de mejor forma a los sectores populares, y no es porque sean macabros y hay una agenda oscura detrás, sino porque están entendiendo mejor lo que le pasa a esa ciudadanía. Y yo lo que veo súper crítico en el gobierno es que en eso lo veo perdido. Y para qué decir los otros sectores, ¿no? Pero el gobierno es el que lo elegimos para esto, perdido. Sigue como si nada hubiera pasado, y eso es grave porque efectivamente más van a crecer estos sectores, porque nadie tiene una agenda para competirle en los sectores populares, y ahí yo creo que temas como pobreza, precariedad social, como seguridad son relevantes, y el resto del mundo no tiene una agenda propia en eso. ¿Rodrigo? Sí, no, estaba pensando yo en el 30% de los monos peludos a los que se refería Natalia Piergentili. Y bueno, y me fui al Pulso Ciudadano. Ahora, perdona, pero monos peludos, ¿por qué? Todavía no logro entender. ¿Se dicen así entre ellos? ¿Qué no logro entender? No tengo idea. Solo suena despectivo, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Pero no tengo porque yo puedo entender el concepto de les compañeros, porque efectivamente es un término acuñado en todas las asambleas, en todas las conversaciones. El feminismo habla así. Pero de verdad no pero mono es como en mi experiencia es como referirse a personas que tienen posiciones como más extremas, entonces como los monos, ¿no? Como yo sabes que en un minuto dentro de mi ingenuidad dije, se llamarán así de buena onda, dije yo, no sé, porque cómo tan no sé, suena a primario, a primate, por a menos supuesto, dije, pero digamos que a propósito de la Piergentili, antes Rodrigo de la Riva de que elabores tu pensamiento. Digamos que la confusión del PPD nace de uno de sus socios fundadores,
Ricardo Lagos. Exacto. Que en la disyuntiva de votar en la comisión, primero le entrega su voto a Jaime Rabinet y después tiene que rectificar e ir con Natalia Pergentili. Es decir, hay en el PPD una fricción que se da desde hace muchísimo rato, ¿no? Estamos haciendo País ADN con Emilia Ríos, con Sebastián Sichel y con Rodrigo de la Riva, que le entrego la palabra ahora. Gracias, Aldo. No, me fui a los datos, ¿no? Al último pulso ciudadano, donde efectivamente aquí nos da un 28% de aprobación. Me imagino que ese es redondeando el 30% al que se refiere Natalia Pergentili. Pero en el fondo encasilla y estereotipa en este concepto de monos peludos, ¿no es cierto?, este 30%. Sin embargo, debo decir lo siguiente, o sea, ese 30% se traduce en un 36% en los niveles socioeconómicos altos, en un 37% de apoyo al gobierno en los niveles socioeconómicos medios. Ella lo dice en su entrevista, efectivamente su base de apoyo está ahí, pero es bastante más amplia y más robusta que el solo 30%. La desaprobación está más bien en las clases medias bajas de la población, ¿ya? Y eso sí hay que entenderlo. Los jóvenes son los que brindan más apoyo a este gobierno, con un 37% también. Las mujeres con un 31%. Y en términos geográficos, en el norte no es un 30% tampoco, es un 41% de la población que hoy día está aprobando el gobierno. Por tanto, cuando estereotipamos, reducimos la realidad y no la explicamos correctamente, ¿no? Y además, ella lo que hace al tipificar de esta forma a este grupo de aprobación del gobierno es mantenerse al margen, siendo gobierno ella, habiendo hoy día una ministra del Interior, ¿no es cierto?, que es de su propio partido. Entonces, no se entiende muy bien a qué vienen sus comentarios. Claramente estuvo en demasiada confianza, quizás, al final de la entrevista. Yo creo entenderlo más como cuando se caricaturizaba de manera muy mala lo que pasaba en la Plaza Italia con los orcos, ¿se acuerdan ustedes o no? Cuando se definía de esa manera muy peyorativa a la gente que se manifestaba allí. Pero también en redes sociales ayer se decía que casi todos los monos peludos vivían en Ñuñoa, Emilia. No sé, no, mira, tenemos igual ahí hartas barberías, entonces por lo menos son peludos, pero cuidado. Peludos, pero con cremitas. Exacto. Con cremitas, ya, ok. O sea, nos escribe un auditor y nos dice que a ella le decía mono peludo su papá cuando se ponía desobediente. Le dice, te estás poniendo mono peludo. Oye, felicitar la rápida gestión para no sé si decir restablecer, recuperar la espada de Arturo Prat. Yo creo que la hicieron. No sé, es nuevo. Por eso literal, ya. No, pusieron rápidamente la espada. Yo te dije que la estaban confeccionando pero en el municipio de Santiago. Eso no pasó nada, de acuerdo a un 21 de mayo que estuvo tan fuertemente marcado por lo que pasó en Iquique con 4 efectivos de la Marina, que obligó a todo el alto mando a pronunciarse al respecto. Está hablando el presidente Boric en la radio nostálgica de Copiapó. ¿Qué tocará en la radio nostálgica? ¿Qué te provoca nostalgia a ti al margen de la U del 94? Estaba viendo, yo vi varias veces una entrevista radio nostálgica, por eso me acordé hasta del periodista que está reportando. ¿Qué me provoca nostalgia? No vaya a decir la de Cepo. No. Eso me provoca pinta. Es como, me acuerdo de mi abuelo, si yo al final llegué ahí por eso. ¿Qué me provoca nostalgia? No, a partir de este debate, sin ser tonto grave, pero me provoca nostalgia que conversemos poco de lo que pasó en el comité de expertos, que se pusieron de acuerdo increíblemente todos los sectores políticos, se salieron de acuerdo y estemos hablando más de la pelea que más ruido genera. Y me provoca nostalgia porque creo que si estamos en los 90 hablaríamos todo este programa. Y miren lo que pasó, si esto es una chifladura en los tiempos que corremos, que desde Frontaura en adelante, para decir el más republicano hacia adelante, se pusieron de acuerdo en un texto. Yo creo que eso es la política que deberíamos volver a conversar, ¿cachai? Que mientras Natalia Pergentili sea ella o el gobierno, desde mi perspectiva, sea el gusto de estar como en Melmac, está pasando algo en serio en Chile que por primera vez estamos construyendo acuerdos. Yo digo en Narnia. Yo digo en Narnia. Ahí se me cayó la Nostalgia a la concertación. No. Tengo nostalgia de acuerdo.
concertación. Oye, sí. Ojo a la concertación, que obvio, orgulloso de la concertación, pero creo que también hay que acordarse cuando Guzmán se puso de acuerdo con los sectores de la concertación y pusieron a Valdés la presidencia del Senado cuando acordaron la reforma tributaria. Ellos tenían el sartén por el mango, todo lo que pasó, pero al final construimos una transición preciosa. Ayer yo veía, no sé si vieron la serie de Fito, que me tiene pegado, está muy buena. Fue el amor, pero yo pensaba en Alfonsín. A los más jóvenes no saben ni quién es, pero el que lideró la transición en Argentina, que salió mal, como muchos presidentes argentinos, poco queridos, y decía, mira el Elwin que tuvimos acá, mira lo que hicimos, mira lo que construimos, y como que perdimos esa épica. Entonces, tengo nostalgia de la política bien hecha, ¿cachai? No la de cabros chicos en que estamos viviendo, en que parece ser el más choro de la clase, un poco la entrevista de ayer, en vez de ser aquel que dice las cosas más inteligentes. Gran discurso de Alfonsín para cerrar la dictadura. ¿Tú tenés nostalgia de algo, Emilia, no? Sí, pero tengo nostalgia a veces del mundo más análogo. Me pasa cuando a veces salgo de algún lugar y estoy con menos señal, estar justamente con la posibilidad de atención, concentración, estar en un espacio así me produce mucha nostalgia. No que quiera volver, no que quiera estar en un mundo sin internet, pero sí, como poder estar más tranquila, eso me produce mucha nostalgia. ¿Puedo hacer una interrupción chiquita? Una cosa, perdón, me acordé de una cosa de nostalgia hablando. Ayer puse a mi hijo a ver los goles de Marcelo Sala. Porque me hablaban tanto de Mbappé, de Haaland y no sé qué. Y decía, me gustaba también hecho nostalgia cuando nos gustaban los futbolistas chilenos. Y como cabros chicos me puse a ver los goles de la U con ellos para que supieran que era Marcelo Sala, lo que era la U, pensando en que el fútbol también perdió hasta eso, hasta la intimidad del barrio, hasta la intimidad del equipo de tu país. Y como que ahora mis cabros hablan todo el día de la Champions y hablan poco de lo que pasa en Chile. Me acordé. ¿Y Rodrigo? Sí, me pasa lo mismo que Emilia, como de los análogos de levantar el teléfono. De los 90, ¿no? De los 90. Y quizás por ahí llegó el teléfono en 97, 96, 98, pero era la típica conchita para comunicarse un poco mejor. Pero en realidad los espacios conversacionales que se daban antes, la necesidad de ponerse de acuerdo, de cumplir con los compromisos. De acuerdo, vamos a estar en este punto, a esa hora, y había que llegar puntualmente, ¿no? Yo creo que se sentaba un compromiso mayor. El de hoy es como más desechable, ¿no? Sobre todo en pandemia me pasó que contraté a mucha gente que trabajó con nosotros y así como los contraté online, me eliminaban online como si fuera un amigo de Facebook, ¿no? Eliminar nada más. Es tan simple, creo yo, en lo online eliminar a las personas, ¿no es cierto? Como contraer una relación, pero esa es una relación demasiado débil. Me echo de menos la fortaleza de las relaciones de antaño. Vamos a escuchar un segundo la radio nostálgica, Caíto, ¿no? Gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje a todas las atacameñas antes de emprender el rumbo a Huasco? Hernando, estuvimos hace no tanto tiempo acá para el anuncio de la creación del Parque del Desierto Florido en la región de Atacama. Vamos a invertir significativamente tiempo y recursos en mejorar las condiciones de educación a propósito del SLEP. Estuve también hace no mucho tiempo en Freirina, en donde vimos las problemáticas que deja la contaminación y la necesidad de la colaboración público-privada. El presidente y su diálogo con la radio nostálgica y con Hernando, que lo está entrevistando en estos momentos. Oye, antes de nada, la pausa, estamos con Rodrigo de la Riva, sociólogo, sociodirector de Activa Research, con Sebastián Sichel, académico y director del Centro de Innovación Gabriela Mistral, profesor de Derecho Constitucional, con Emilia Ríos, alcaldesa cientista política de la Universidad Católica, magíster en Gobierno y Gerencia Pública en la Universidad de Chile, alcaldesa de Ñuñoa. No lo había presentado, pues mínimo ya. Sí. ¿Puedo hacer un alcance futbolero, uno solo? Obvio, a propósito de la nostalgia, porque el fútbol hoy día más nos divide que nos une, ¿ya? Pasa en España, pasa en Chile, pasa con los presidentes y el gobierno y todas esas cosas. Creo que la promesa que hicieron los hermanos Gallagher de que si el Manchester City gana la Champions League, de volver a juntarse es lo más nostálgico que nos puede pasar por estos días. Que el fútbol una a los hermanos Gallagher, yo encuentro que es la esencia misma del fútbol de antaño. Yo entrevisté a Noel Gallagher, te quiero decir. No sé si estaba sobrio. Es lo único que puedo decir. Tomó como 20 cervezas mientras lo entrevistaba. Seguimos haciendo País ADN con Emilia Ríos, Sebastián Sichel, Rodrigo de la Riva, Aldo. Habíamos dejado ahí, tirado un tema para decir después, Sebastián, que no lo tocamos, lo tocamos. Vamos a tocar, no lo pusimos en la lista, pusimos las pensiones, parece, porque es el tema que se va a meter, pero sería interesante hablar del acuerdo constitucional. Estamos a 2 semanas, ¿no?, de que se entregue este texto y efectivamente hay algo interesante, ya nos declaramos un Estado social de derecho.
lo cual es interesante para la discusión que viene con 23 republicanos que hablan de un Estado subsidiario. Entonces, eso ya no se puede cambiar, ¿o no? ¿O sí? Sebastián. O sea, hay protocolo para cambiarlo. Espero que no lo cambien, porque si su comisionado dijo que está de acuerdo, para que lo haya, o sea, ya hay un camino hacia adelante. Tienen mayoría para cambiarlo, espero que no. Yo siempre, de profe nomás, pero creo que esa discusión es la más bizantina de todas. Si Estado social de derecho, Estado subsidiario, creo que era aproximación ideológica. De hecho... Pero es la discusión de fondo. No, sí, pero es de fondo respecto a lo que tienes que implementar en la Constitución. Si yo una vez le pregunté, en un debate le dije, dígame dónde dice subsidiario la Constitución, por favor, búsqueme el artículo. Entonces es una discusión bien taposa, porque no dice ningún lado. Con esta Constitución hicimos el auge, con esta Constitución hemos creado empresas públicas, me tocó a mí incluso crear empresas públicas en su minuto para la gestión de los incendios de madera, y por lo tanto creo que es una discusión que se toma el debate, pero que es la menos relevante de todas, jugándome totalmente por la definición de Estado social de derecho para que se acabe esta discusión, porque creo que es tramposa, insisto. Es que la Constitución diga pero al no estar tampoco declarado también por eso te quiero deja... que lo declaren para que se acabe, si en esto soy práctico, como creo un Estado social de derecho... Es un ejercicio de transparencia. Es un ejercicio de transparencia para que evitemos esta trampa que usaban los sectores más conservadores, que decían que, y para los sectores de izquierda que decían que no se podía porque la evidencia demuestra que como la Constitución actual no lo define, se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que después la implementación práctica de cuando el Estado es empresario, de cómo funciona la libertad de elección en salud, es donde se juegan las definiciones. Y ahí sí creo que la Comisión hizo una pega muy buena, que efectivamente se jugó por la supervivencia de un modelo, efectivamente, con la mirada del Estado social de derecho, por un modelo en que el Estado tiene un rol prioritario en la cobertura o en la protección social, pero que no inhibe a los privados a ser coadyuvantes en la forma en que participan. Y lo más importante, y por lo cual yo siempre fui partidario de una nueva Constitución, es que ordena el sistema político. Tenemos un sistema político delirante, que está creando este caos que tenemos. La polarización, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Es la sociedad la que está polarizada o es la élite política la que está polarizada? Yo creo que la élite política es la que está polarizada por la fragmentación de un sistema político que tiende a ponerle incentivos al díscolo, a las fuerzas centrífugas, a estar en lo más extremo posible. Si mira la locura, a los datos que decía Rodrigo. La verdad es que tenemos dos polos gigantes que son del 30%, ninguno es mayoritario. Y toda la discusión es si los monos peludos son el 30%, usando la entrevista de ayer, o si los republicanos son el 30%, ninguno es más que el 30% de verdad. Y por lo tanto eso no le da gobernabilidad ni aquí ni en la que era la GI en ningún país. Ningún país puede gobernar con gobiernos de minoría, y tenemos un sistema que incentiva a ser minoría. El gobierno Piñera fue minoría, el gobierno Boric fue minoría, el gobierno Bachelet 2 fue minoría. Desde ahí en adelante todos han sido minoría, incluso en el Congreso. Y por lo tanto, ojalá resuelvan una contradicción vital que tiene nuestro sistema político en el pegoteo que hicimos entre la herencia dictatorial de una democracia protegida y los cambios que le hicimos artificiales a la Constitución. ¿Cuál es? Que tenemos un sistema presidencial minoritario, con un sistema parlamentario más parecido, con un sistema del Congreso más parecido a un sistema parlamentario que tiende a la fragmentación con partidos del 3% y que no tienen que construir acuerdos. Creo que ahí pero la solución no es... de establecer estándares del 5%. Primero, y está del 5%, y como lo dijo Pato Zapata, ojalá avanzar a que no haya conformaciones de lista, creo que nos da una oportunidad de darle gobernabilidad al sistema. Sin gobernabilidad vamos a quedar atrapados, el próximo gobierno, sea de Kast, sea de Juan Pérez, de quien sea, de un tercio, y así sucesivamente, por lo tanto vamos a seguir empatados hasta el fin de los días. Sí, yo quería comentar algo, el tema de la polarización. No es tan así, o sea, ya hay ciertos estudios que nos muestran que hay en la población una polarización creciente, que no es una polarización política, es una polarización afectiva y que es bien de fondo porque tiene que ver con la reactividad a la diferencia, ¿cierto? Bueno, es una cosa que se agudiza en el último tiempo, justamente por las redes sociales, porque estamos bombardeados de mensajes, pero además en el caso de nuestro país también es producto de que hemos construido a lo largo de los años una sociedad muy segregada, y esa cuestión evidentemente nos hace muy reactivos al que es diferente. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Porque sí, hasta hace un tiempo se hablaba de la polarización es solo de las élites, no de la gente, pero sí, uno está viendo que la sociedad no está politizada, y uno lo ve, ¿cierto?, en la cantidad de nulos y blancos en la última elección, pero sí al parecer hay un fenómeno más de base que hace que efectivamente gobernar sea más difícil, porque hay que hablarle a la población, a la gran población que está en una afectividad irritada, y eso es complejo. Con respecto a la Constitución, hay un tema que
para esta Constitución ha sido muy crucial, que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, en particular con el control preventivo, que eso ha sido una cuestión bien tirada de las mechas, donde efectivamente el tribunal, que además está designado, ¿no?, tiene un poder contramayoritario, contrapolítico muy relevante. O sea, entonces, que existe un Tribunal Constitucional, estamos de acuerdo, pero ahí ha habido una piedra de tope bien importante en decisiones fundamentales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades, ¿cierto?, avanzar hacia la gratuidad. Ahí el Tribunal Constitucional dijo no, porque resulta que no se puede discriminar, ¿cierto?, con dineros públicos. O sea, unas cuestiones realmente muy antidemocráticas. Entonces, resolviendo, por ejemplo, ese nudo con el horizonte de tener un sistema político más ordenado y responsivo, donde la ciudadanía puede identificar más fácilmente si hay una coalición que gobierna, si está gobernando bien o mal, porque hoy día es muy difícil con esta separación que tiene entre Parlamento y Ejecutivo. Yo creo que ahí ya avanzamos mucho. Eso creo que es como la gran misión de esta nueva Constitución. Sí, yo quería, perdón Aldo, es que quería, este fin de semana me he estado metiendo mucho está en Chile Adela Cortina, una filósofa española que de hecho tiene hoy día una presentación en el Centro Cultural de España, está ahora en la Católica, me va a tocar entrevistarla y he estado leyendo mucho y tiene una entrevista al diario El País el fin de semana donde justamente hablaba del populismo y habla muy fuertemente de lo que tú estás planteando, que tiene que ver con las emociones, que no hay argumentos. Entonces, cuando no hay argumentos en una sociedad, comienzan a trabajar desde las emociones y eso, y a mí me gustó una palabra que yo uso, que hay polarizadores profesionales. Gente que incita a esta emoción para generar la polarización en todos los ámbitos políticos. Entonces, le habla mucho de las redes sociales, de cómo en el fondo se polariza. Y me parece interesante el análisis desde qué estamos relevando en la discusión, para poder entrar con argumento a lo que está de fondo. Y ahí hay un tema que pasa con la Constitución, que pasa hoy día con la reforma de pensiones, que pasa con todo, empezar a hablar un poco más de los temas y no hablar tanto de los dichos. Yo sé que nos dedicamos harto a Natalia Piergentili, pero hay algo de fondo ahí. Hay algo de fondo que hay que tratar de despejar de sus comentarios, ¿no, Rodrigo? A mí me parece que hay algo ahí. Y conecto con lo que dice Emilia desde el pulso, desde cómo la gente está percibiendo estas discusiones. ¿Qué percibe de la discusión política? Desde el pulso hoy por hoy la confianza en el proceso mismo va a la baja, ¿no? Va a la baja y sin embargo la mayoría, yo diría un 55% según los datos del pulso, dice todavía no tengo idea qué es lo que voy a hacer con esta nueva Constitución, no tiene una decisión tomada. Pero porque no tienen los elementos, no hay un texto, el texto va a aparecer ahora el 7 de junio, ¿no? Con el cual va a poder hacer un juicio. Ahora, yo rescato hoy por hoy lo que la comisión experta ha hecho, ya ha demostrado, ¿no? Hay símbolos que la ciudadanía recoge y ahí hay un símbolo que es lo que necesitamos hoy día como país, ese es el símbolo de los acuerdos y acuerdos amplios. Desde el PC hasta el Partido Republicano, ahí representado en la comisión de expertos, llegaron a un acuerdo, ¿no? Hubo abrazos, hubo hasta lágrimas por ahí de por medio, lo cual habla de cierta épica del proceso que es bueno ir construyendo para que la ciudadanía entienda que es un proceso serio. Fue vilipendiada la comisión de expertos en un inicio, así como lo fueron las 12 bases institucionales, ¿no? Porque en el fondo era poco democrático, sacamos de la sociedad civil el proceso, pero fue una respuesta necesaria a el fracaso del primer proceso. Tenemos una segunda oportunidad para sacar adelante una nueva constitución que reemplace una constitución creada en dictadura, ¿no? Y por tanto pienso yo que no nos podemos farrear esta segunda oportunidad. El miedo está en que, claro, este 55% de la población que no sabe qué le van a presentar, si es que voy a estar a favor o estar en contra, ¿no? Cómo va a ir decodificando el proceso que se viene con los consejeros. Y ahí un poco me asusta un poco lo que dice Sebastián, que tú eres más bien experto en los temas constitucionales, de que hay instancias de mover efectivamente las bases. Yo tenía entendido que no, las bases constitucionales.
Si es que se dice y el acuerdo es que Chile es un Estado social de derecho, yo, por ejemplo, yo como ciudadano me doy por pagado solo con ese título, que claro, tú dices, se ha podido hacer con la declaración de la Constitución anterior, que es un Estado subsidiario, pero creo que es importante ser transparente y dar cuenta de lo que queremos como proyecto país y la norma general que nos queremos fijar para nosotros. Por tanto, para mí, altamente relevante que Chile sea un Estado social de derecho. Dice después, ahí en la canción, claramente, con responsabilidad fiscal. Por cierto, hoy por hoy los estados modernos requieren ser responsables fiscalmente, ¿no? E ir siendo progresivos en las mejoras. Eso ya es un gran avance, pero también eso, y lo hemos hablado también, hay que explicarlo, hay que buscar una instancia, y ahí le cabe una misión al gobierno de ser pedagógico en dar a conocer el proyecto artículo por artículo y las consecuencias que este proyecto tiene, para que la población vote informada en diciembre. Oye, de dos cosas cortas. Sebastián Sichel. Yo soy pegado con el Estado subsidiario, no porque lo defienda, creo que tiene peor prensa de lo que es. El Estado subsidiario fue inventado por la Iglesia Católica como resistencia a los movimientos fascistas, primero la Revolución Novaro, después de la 40º año, y más bien para obligar al Estado que actúe. Lo que pasa es que la interpretación de un sector político hizo inhibir al Estado. Y segundo, todavía no encuentro la Constitución donde dice la palabra subsidiario. Hay una definición en materia económica del Estado que se repite en la Constitución actual. O sea, también como... Pero es la discusión de fondo frente al La discusión capitalismo, de de alguna fondo, manera. la discusión de fondo es qué va a hacer el Estado y cuándo el Estado tiene que actuar. Y en eso yo no me pierdo. Yo creo que el Estado tiene un rol preponderante en dos dimensiones. La primera, que es el deber principal, y yo creo que el auge republicano es que hay que mirarlo, insisto, y que creo que hay que mirarlo con respeto, tiene que ver con que el deber principal del Estado es brindar seguridad. Para eso surgen los Estados modernos. No hay ningún Estado en el mundo que no haya surgido después del feudalismo que era para proteger a los ciudadanos del saqueo del de al lado. Y cuando el Estado falla en eso básico, pasa lo que pasa. Eso es lo que descubrió Orbán, eso es lo que descubrió Erdogan, eso es lo que están descubriendo los autoritarismos en el mundo, que le vuelven a ofrecer a las personas. Lo básico que tiene que ofrecer el Estado es que no lo van a asaltar y para eso lo cuido yo. Y yo creo que ahí está la pérdida del sentido y ahí no tiene nada que ver la Constitución, sino más bien esta mirada que yo creo que es elitizada de la política, que tiende a ver la seguridad como una reflexión crítica de alguien que como lo dijo una vez, no me acuerdo no me acuerdo cómo se llaman, pero el baile los que sobran, como si a la gente que le quitan los autos, la gente cuica nomás. ¿Te acuerdas que hubo una declaración así? Y no darte cuenta de lo que está pasando con los narcos hace mucho tiempo y la poca conciencia de eso. Esa es la reflexión, porque estoy pegado con que, y qué bueno que se define Estado social de derecho, porque nos ahorramos esa discusión que creo que es maniquea y tenemos la discusión de fondo de dónde el Estado tiene que estar, que es lo que a mí me interesa. Oye, y después, pero respecto a la polarización, bien de fondo, creo que lo que descubrió Chávez y Orbán, para poner los dos polos en el mundo hace mucho tiempo, es que efectivamente funciona mejor la política de la negación o la alteridad que la política de la convicción, pues, y lo están haciendo hace mucho tiempo, ¿cachai? Entonces, si uno ve que me griten en la calle a mí, me gritaba el otro día, no solo onunista, sino como manipulado por Soros, yo decía, esta señora no debe saber ni quién es Soros, ni qué dice la ONU, pero a lo mismo se instaló, y uno empieza a ver que es una red de Twitter en el mundo o de trolls que han repetido lo mismo porque Orbán odiaba a Soros, que era un economista ya, y porque además su enemigo era la ONU en su minuto. Miren la locura, y eso hace que republicanos, que sectores políticos acá repitan lo mismo que logró hacer Chávez, ¿cachai? En la instalación de la política. Es verdad que las élites están polarizadas y la gente no está polarizada en lo político, sino en lo emocional, pero las élites polarizadas políticas están manipulando el electorado a través de la polarización emocional, porque es fácil. Tenemos un desafío grande, porque pucha que nos va como el ajo, a los que tratamos de salir de esa dinámica de la polarización, instalar temas, porque la agenda cuesta mucho hacerlo, pero es un desafío político. En eso consiste la política. Estamos siendo derrotados porque es más fácil el otro camino. Emilia. Sí, a ver, es verdad que en la Constitución no dice Estado subsidiario, objetivamente, y esa es justamente parte de la genialidad, ¿no?, de cómo se diseñó la Constitución, pero yo quiero quizás retomar o dar dos ejemplos. Cuando el sistema político da una discusión en torno a la gratuidad y al financiamiento y la posibilidad de dar mayor financiamiento basal a las universidades públicas, bueno, ahí tuvimos un tribunal constitucional que nos dijo que no. ¿Por qué? Porque efectivamente está diciendo, oye, la educación no es un derecho en el punto de vista de cómo el Estado la garantiza, sino de la libertad de emprendimiento para entregarla. Y eso es una definición ideológica. Cuando hablamos de salud, hablamos de Estado subsidiario, objetivamente el Estado financia al sector privado de manera muy preponderante. Y eso
tiene que ver con una definición y con decisiones de política pública que se van afirmando y que tienen su raíz en la Constitución. Entonces, por ejemplo, hoy día, cuando nos encontramos en este entuerto, ¿no?, de que las ISAPRES están amenazando con que van a desaparecer y que el sistema de salud va a colapsar, bueno, tiene ahí también una raíz, no exclusivamente, ¿no? Pero ahí uno siente, ahí se asientan, ¿no?, distintas políticas públicas que son gruesas, que marcan cómo este país entrega servicios sociales que en muchos otros países son se generan desde otra perspectiva, que es de un Estado social de derecho. Y eso tiene implicancias distintas de cómo se entregan estos servicios, cómo se financian, a dónde va la plata, cómo se distribuye. Y por eso es importante la definición. ¿Rodrigo? Bueno, dale, Rodrigo. Perdón. No, me quedé pegado en el tema de la movilización a través de las emociones de la población y del peligro que representan todos los movimientos más bien populistas. Y efectivamente es muy efectivo movilizar a la población a través de una emoción en particular. ¿Cuál es el miedo, no? Efectivamente hay delincuencia y hay eventos de alta connotación social, de alta violencia, ¿no? Hoy día mismo un atentado en el sur, ¿no? Pero es bien fácil estar criticando y cuestionando el devenir de una sociedad en base a todos estos hechos de violencia, ¿no? Pero no estando en la gestión del problema, ¿no? Solo relevar el problema y no promover soluciones. Pienso yo que el triunfo del Partido Republicano, y aquí yendo al tema de la Constitución y la posibilidad de que estos 23 consejeros puedan correr el cerco, que es lo que quizás nadie quisiera, por lo menos yo en lo personal no quiero que sea, es una tarea que está muy bien apalancada en este miedo, porque ellos son de alguna manera los que relevan lo mal que lo está haciendo el gobierno y los poderes del Estado, ¿no? Y con ese discurso potencialmente van a poder instalar o van a poder negociar cambios en estas bases institucionales. Y yo quisiera que eso ojalá no sucediera. No tengo muchas expectativas de que no vaya a ser, ¿no? Eso habrá que verlo, sí. Bien, vamos cerrando el programa. No sé si alcanzo, pero solo preguntarte, Emilia, que estuve viendo que hay un problema en Ñuñoa con... ¿No tenemos PDI en Ñuñoa? No tenemos, sí. A ver, primero quiero decir que nosotros les tenemos mucho respeto y queremos seguir trabajando con la Policía de Investigación en Ñuñoa. En este momento estamos justamente en conversaciones con el director nacional de la PDI, porque hasta el 2018 en Ñuñoa hubo una brigada criminal para la comuna que lamentablemente se cerró a propósito de un incendio, no por una decisión, digamos, de que no era necesario. Entonces ahora ya en 2023, como municipio, estamos pidiendo que esta brigada vuelva, porque además esta brigada funcionaba en dependencias que la municipalidad entregó en comodato a la PDI. Entonces estamos ahí pidiendo que esa decisión se pueda habilitar. No nos ha ido tan bien, para ser sincera. No hemos recibido, la verdad, una justificación que nos diga por qué no es necesario cuando, por ejemplo, las BICRIM a nivel comunal ven cosas como, por ejemplo, el microtráfico y el tráfico, especializadamente con programas que el microtráfico cero ha sido reconocido a nivel internacional, por un lado. Y por otro lado, nuestros vecinas y vecinos ven que efectivamente el microtráfico está agarrando fuerza en nuestros espacios públicos. Nosotros también lo vemos y necesitamos profesionales que puedan ayudar a investigar y desbaratar esas redes antes de que crezcan. Entonces, estamos en eso y yo, bueno, tengo mucha convicción de que vamos a poder llegar a un buen acuerdo con la PDI en este sentido, porque en realidad nos preocupa lo mismo, que es la seguridad de nuestras vecinas y vecinos. Ajá, o sea, para tener mayor investigación necesitas tener un equipo ahí permanente de Justamente, PDI. Y en el día a día vemos que nos hace falta. Sí, claro. Sí, estaba siguiendo aquí la noticia que me pareció interesante, que te vi ahí con pancarta pidiendo que vuelva la PDI a Ñuñoa. Aldo. Hacemos País ADN con Emilia Ríos, Sebastián Sichel y Rodrigo de la Riva. Encuentra tu casa o departamento en iaconcagua.com. Inmobiliaria Concagua es lo que estás buscando.
Sí, pregunté, ¿no pueden cambiar el Estado Social de Derecho? No, espérate, hicieron dos preguntas juntas. Sí, claro, no debería poder porque están las bases institucionales, que lo fui a preguntar porque no, pero la pregunta que me hiciste es, ¿del anteproyecto aprobado se puede cambiar? Sí. Después entramos al Estado Social de Derecho. De las bases, no, pero del anteproyecto, que fue el acuerdo que se celebró esta semana, efectivamente se puede modificar con 2/3 y después rectificar. Entonces son dos discusiones distintas. Exacto. De hecho, si llegara a el anteproyecto. el anteproyecto se puede modificar por los convencionales, con 2/3 se puede rechazar algo y con 3/5 se aprueba, y las bases que se alimentaron el anteproyecto no se pueden tocar. Pero juntamos dos conversaciones, que nos metimos en el Estado Social de Derecho, pero el anteproyecto, que es lo que se acordó. Pero hay algo interesante, porque en el fondo, si llegara a pasar algo así, para eso está el Comité Técnico de Admisibilidad, que va a entrar ahora. Y entiendo que después vuelve nuevamente a la comisión de expertos. Exacto. Claro, pero la comisión de expertos tiene el poder final de determinar. No, hay un árbitro, entre comillas, que es este comité intermedio. Pero insisto, son dos conversaciones distintas. Sí, entiendo. Es que me quedé pensando. No fue por el Estado Social, pero yo estaba celebrando el acuerdo del anteproyecto. El anteproyecto sí se puede cambiar con los votos con 2/3 o 3/5. Claro, pero si el 7 de junio se entrega esa base, ya no es tan fácil, digamos, no se puede discutir eso. Ya, bueno. Perdón, Aldo. Dedícate a tu empresa mientras tu flota Toyota se encarga del transporte. Quinto One Business te ofrece flota de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete en quinto-mediomobility.cl. Y gestiona las vacaciones de tus colaboradores y ahorra tiempo y costo en el área de recursos humanos con Talana. Así podrás dedicarle más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. Y en Maletec son especialistas en locker, soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario. Maletec, experiencia y confianza que los avala por más de 28 años. Conoce más en maletec.cl. Gracias, Sebastián, Rodrigo, Emilia, por hacer País ADN. Siempre cuesta partir los lunes, pero ustedes se fueron solos. Nosotros ni los presentamos. Gracias por estar aquí hoy día. Buena semana. Gracias. Buena semana.